Buen día a todos los que están viendo este video. Continuamos con el registro documental del proyecto social. Soy de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, del programa Trabajo Social, del componente Estadística aplicada a las ciencias sociales. El docente es Jairo Yamit Palacio Rosso. Mi grupo de trabajo está conformado por Luz Estela Patiño Flores, Alison Andrea Galvis, Ana Sofía Herrera, Maguampi Gutiérrez, Iris Cotera Navarro, Natalia Cortés, Ana María Forero y quien les habla, Valentina Huerta. Somos del grupo A, subgrupo 2. Nuestro proyecto de investigación es el empleo informal a raíz de la pandemia. Contamos con una población de vendedores informales de la UPZ Lucero, de la localidad de Ciudad Bolívar. Los habitantes son 161.414. La hipótesis planeada es que existe una diferencia y o variancia en el empleo informal antes y durante la pandemia. El tamaño muestral es de 238 personas de la UPZ, con un nivel de confianza del 95%, la precisión del 3%, la proporción del 5% y una proporción esperada de pérdidas del 15%. Su fiabilidad de compras es del 0,801. Continuamos con la categoría número 1, donde es la metodología. La subcategoría es cuantitativa. El artículo de la metodología cuantitativa desde el abordaje de complejidad en las ciencias sociales. Tenemos una cita que es teniendo en cuenta su soporte en la indagación a través de elementos cognitivos y datos numéricos extraídos de la realidad procesados estadísticamente para probar teorías. Tenemos como segunda categoría la descriptiva. El artículo es de Esteban Nieto 2018. El artículo se llama Tipos de investigación. Su objetivo principal es recoger datos e información importantes como las características, propiedades, aspectos o dimensiones del objeto de estudio. La tercera subcategoría es el tamaño de la muestra. El artículo es muestra de investigación cuantitativa. La cita es que es uno de los aspectos importantes que sería necesario para asegurar la validez extrema de la investigación. Continuamos con la categoría número 2, que son los instrumentos, y la subcategoría de la prueba de hipótesis estadística. El artículo de la prueba de hipótesis. Tenemos una cita que es al analizar los resultados de una prueba de hipótesis siempre debe considerarse el efecto de confusión derivado de la presencia de variables no consideradas en el diseño original y que no están sometidos a una prueba para dicha investigación. Continuamos con la segunda subcategoría, que es estadística descriptiva. Artículo de Rendón Macías es estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que formula recomendaciones sobre cómo resumir la información o datos encontrados en cuadros, tablas, gráficas o figuras. Continuamos con la tercera subcategoría, que es correlación. El artículo es correlación estadística. La cita es la correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Para hallar el ANOVA se escogieron 5 barrios, donde se hicieron las encuestas de la UPZ Lucero a 238 personas, y las variables fueron el género, que es hombre o mujer, y los empleos que más se frecuentan. Según las encuestas, la hipótesis que fue aceptada fue H1, que es la diferencia, porque la F calculada es mayor a la F tablada, como se observa aquí, y por acá también les estará dejando las tablas. Continuamos con la regresión lineal, donde tomamos datos por trimestre del año 2019. Lo primero que hacemos es identificar nuestra variable dependiente, que en este caso queremos predecir el empleo informal en el año 2021. Las variables que lo van a predecir van a ser el año 2019 antes de la pandemia, con intervalos de 95%. Y estos fueron los resultados que nos dieron en el software estadístico JAS. Finalmente se hace la correlación. Los datos que se tomaron para hacerlo fueron los 5 barrios donde se realizaron las encuestas, y las variables son el género, masculino y femenino, y la variable de vendedores informales ante la pandemia y los vendedores informales durante la pandemia. Todos estos fueron sacados de las encuestas que realizamos a 238 personas de la UPZ Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar.